7 en punto, bienvenidos a Milenio 19 horas. Todo indica que Santiago Krill se estaría bajando de la contienda del Frente Amplio por México. Los panistas le han pedido cerrar filas con Xóchitl Gálvez, quien también se bajó, pero de la contienda por la gobernatura de Chiapas fue sobre Robledo. Él seguirá al frente del IMSS lo que queda del sexenio. Una jueza federal frena la distribución de los libros de texto gratuito. A nivel nacional concede un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia. Y en la afición, España celebra el título del Mundial Femenil en medio de la polémica por las actitudes del presidente de la federación, Luis Rubiales, quien le plantó un beso a una jugadora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este lunes 21 de agosto. Santiago Krill estaría próximo a emitir un mensaje en donde todo parece indicar que se baja de la contienda interna del Frente Amplio por México. Según fuentes al interior del PAN, sería para que el partido cierre filas con Xóchitl Gálvez. Detallaron que la salida se daría unas horas del tercer foro regional en León, Guanajuato, y aunque en los foros de Durango y Monterrey afirmó que se mantendría hasta el final del proceso, estaría pactando la decisión política para fortalecer a la senadora y por el impulso que ha tomado también la priista Beatriz Paredes. Hace unos momentos el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, daba a entender que sería algo así, pero no quiso confirmarlo del todo. En breve se tomarán decisiones muy importantes de quienes aspiran por parte del Partido Acción Nacional. Cuando llegue ese momento, nosotros haremos cierre de filas total con la persona que tiene la mayor simpatía de la gente. Estamos anteponiendo a los intereses de partido o personales el interés superior del país. Yo tengo total comunicación e información de Santiago Krill, de Xóchitl Gálvez, de cómo esto va a ir fluyendo, pero responsablemente debo esperar a que ocurra por parte de los interesados. Y es que 1,800 panistas, entre exgobernadores, legisladores y militantes, pidieron a Krill dejar la contienda del frente y cerrar filas en torno a Xóchitl Gálvez. En una carta a través de la organización Porvenir México, personajes como los exgobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y de Aguascalientes, Martín Orozco, entre otros, alertaron sobre la disciplina y capacidades del PRI para impulsar la victoria de Beatriz Paredes. También destacaron que la dirigencia del PRD y uno de los aspirantes que quedaron fuera de la contienda del frente, sin detallar quién fue, apoyan dicho proyecto, por lo que apelan a la generosidad política de Krill para que se sume a la consolidación de Xóchitl Gálvez, a la que calificaron como la aspirante más competitiva. Bueno, y Xóchitl Gálvez anunció su intención de invitar a Marcelo Ebrard a unirse a su equipo de cara al 2024 en caso de que Marcelo pierda la encuesta interna de Morena y ella gane la del frente, este proceso interno. Dijo que busca construir un proyecto de nación atractivo para morenistas y la oposición. Además, afirmó que el ex canciller le cae bien y lo calificó como un hombre con agallas y preparado. Por su parte, el presidente López Obrador exhibió un video de la panista Xóchitl Gálvez, en donde habla de las diferencias laborales entre el norte y el sureste del país durante el foro regional del Frente. Y es que la senadora dijo que las personas del sureste no están dispuestas a trabajar 8 horas seguidas. Sin mencionarla por su nombre, dijo que no se puede ofender a la gente y consideró que es necesario terminar con los mitos que dicen que la gente es pobre porque es floja. Y es necesario hacer un repaso sobre cómo es el pensamiento conservador en el país. Por su parte, Gálvez pidió mediante un video que se dejen de sacar sus palabras de contexto. Son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre es porque no trabajas, porque eres flojo. No, la pobreza
no es por culpa del destino, de la casualidad o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades. No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. Que las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Eso con la oposición. Del lado de Morena y aliados arrancó la última semana de recorridos por el país. Esto hicieron los aspirantes en el día 64 de recorridos. Arrancó la última semana de recorridos de las corcholatas morenistas y el tema de la encuesta sigue siendo protagonista. Marcelo Ebrard visitó Hermosillo, Sonora, donde pidió a la dirigencia de Morena garantizar la libre decisión de la gente. Y le pedimos a la dirigencia de nuestro partido, que tiene la responsabilidad de conducir este proceso, que nos garantice la libre decisión de la gente. Ya por fin logramos que una encuestadora que nosotros propusimos esté en el proceso. Vamos a estar vigilando todo lo que ocurra día a día. El petista Gerardo Fernández Noroña también se pronunció sobre la encuesta, pero para criticar al ex canciller y a Ricardo Monreal. La encuestadora Reuters que había propuesto Monreal, él la retiró para que pudiera entrar una casa encuestadora que propuso Marcelo. Está bien, por la unidad. Pero yo ni siquiera propuse casas encuestadoras. Yo dije, con las casas que propongan mis compañeros y compañeras les voy a ganar, o no. Y yo no tengo problema. Yo voy a reconocerlo, firmamos. A través de redes sociales, Ricardo Monreal presentó su informe semanal de gastos y aseguró que el proceso interno de las corcholatas ha sido una contienda sin excesos. La nuestra ha sido una contienda, campaña interna muy austera, demasiado austera, con gente que desea ir voluntariamente, sin grandes movilizaciones, por no llamar acarreos, sin grandes excesos en publicidad, sin grandes espectaculares, lonas, mantas, bardas. Ha sido una campaña apegada a los principios de Morena. En Tulancingo, Hidalgo, Adán Augusto López reiteró su petición de respaldar al presidente en el tema de los libros de texto gratuitos y se lanzó contra las gobernadoras de Chihuahua y Aguascalientes. Pura politiquería, dirigentes de partidos disque de oposición, gobernadoras, la gobernadora de Chihuahua, que es la suprema representante del conservadurismo en México. Le hace la segunda la gobernadora de Aguascalientes. Lo mismo, pura mojigatería. Y otros que tiran la piedra y esconden la mano, otros gobernadores. Claudia Sheinbaum anunció una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial para hablar sobre las acciones de su gobierno en la Ciudad de México. Mientras que la corcholata del Partido Verde, Manuel Velasco, también dio a conocer en redes sociales que se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Con información de corresponsales, Milenio Noticias. En otros temas, el presidente López Obrador reveló que el director del IMSS, Zoé Robledo, decidió no buscar la candidatura para el gobierno de Chiapas y cerrará el sexenio como director del Seguro Social. Dijo que la decisión del funcionario ayudará a consolidar el sistema de salud y presumió que cuenta con un equipo de servidores públicos comprometidos. Hay que recordar que en junio Robledo destapó sus intereses por contender por la gobernatura de Chiapas, luego de asistir a una reunión con el presidente para conocer cuántos funcionarios tenían intenciones políticas para 2024. El mismo Zoé Robledo, a través de Instagram, señaló que desde 2010 sus esfuerzos estuvieron encaminados a ser gobernador de Chiapas, que nunca pensó en dirigir una institución tan entrañable como el IMSS, pero como lo dijo el presidente, en un proceso de transformación no se lucha por cargos, sino por principios e ideales, por lo que dicha transformación lo necesita acompañándolo, que aunque es la decisión más difícil que ha tomado en su carrera, es la más correcta, y que a quienes le han preguntado por frenar su aspiración les dice que la cuarta transformación debe consolidarse en el país y en Chiapas y que la patria es primero. Justo sobre este tema platicamos hace apenas unos días en Café Milenio
con Manuel Velasco, exgobernador de esa entidad. Esto nos dijo. Yo estoy a favor, lo digo con toda claridad, de que la alianza de Morena, Verde y Partido del Trabajo se establezca también en las gubernaturas. Y evidentemente el Verde va a hacer propuestas, Morena va a hacer propuestas, el Partido del Trabajo, y quien gane la encuesta. Hay que recordar que otros personajes que han levantado la mano para ir por la candidatura al gobierno de Chiapas son Sacil de León, quien estuvo con nosotros en este mismo espacio, y a quien le agradezco que nos tome la comunicación para conocer su opinión sobre esta situación. Gracias, Sacil, por estos minutos. Hola Pedro, qué gusto saludarte, te agradezco mucho el espacio, te mando un fuerte abrazo, con el gusto siempre de saludarte y de que nos permitas estar en tu programa esta noche. Gracias, Sacil. ¿Cómo toma usted esta noticia que se da el día de hoy, que de alguna forma pues tiene impacto en lo suyo también? Bueno, pues yo quiero decirte que respeto mucho al compañero director del IMSS, Zoé Robledo, y que reconozco pues que él esté en este proyecto que inició el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para contar con un sistema de salud en el que todos los mexicanos y las mexicanas se vean beneficiados. Siempre hemos considerado que el director Zoé Robledo es indispensable para esta gran tarea que se ha impulsado desde el gobierno federal, querido Pedro. Sin duda, esta situación pues termina, se podría decir, lo decía hace unos momentos, impactando porque usted tiene aspiraciones para Chiapas. Para nadie era un secreto que Zoé era quien estaba encabezando. Al él bajarse de esta contienda, ¿le deja el camino libre, Sacil? No, Pedro, mira, yo creo que Zoé Robledo, los compañeros que compartimos en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo tenemos un objetivo en común, que es que le vaya bien a México, que le vaya bien, por supuesto, a Chiapas y a todo nuestro país. Entonces, vamos a estar en donde tengamos que estar, sumando nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, para poder consolidar esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, y que la continuidad de esta transformación que el presidente inició permanezca para las mexicanas y los mexicanos. ¿Y si eran competencia directa o no, Sacil? Se lo pregunto por la cuestión del género. No, mira, no, en el compañero Zoé nunca he visto un adversario, al contrario, te repito, es un compañero del movimiento, y hoy el único proyecto que tiene Sacil de León Villar es que la próxima coordinadora en defensa de los comités de la Cuarta Transformación sea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es en lo que estamos enfocados, Pedro, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí a que nos permitan pues los tiempos del proceso interno del movimiento. Vamos a estar recorriendo todos los municipios de Chiapas para apoyar este proyecto que encabeza la doctora Claudia, porque creemos que es el tiempo de las mujeres y que ella debe ser la coordinadora de los comités en defensa de la cuarta transformación de la vida pública en nuestro país. Ya que mencionas así la Claudia Sheinbaum, pues se ha rumorado a raíz de esta noticia de Zoé Robledo que podría esto llegar a ser resultado de un pacto entre Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco. Hay quienes han dicho que no fue coincidencia que Velasco presentara las mismas encuestadoras que Claudia Sheinbaum y que esto pues sería como una retribución a ese favor. ¿Usted lo ve así de alguna forma? No, yo creo que el único pacto que existe entre los que coincidimos y caminamos en el movimiento que encabeza el presidente López Obrador es el que la continuidad de esta transformación permanezca en nuestro país y en nuestros estados, porque la cuarta transformación de la vida pública llegó para quedarse, Pedro, y yo creo que hay muchas compañeras y compañeros valientes, pero sobre todo con amor y lealtad al pueblo de México, que eso es lo único que nos debe de unir y es el único acuerdo que tenemos que tener todos.
¿Ve usted injerencia de alguna forma de Manuel Velasco ahorita o que la pudiera tener en un futuro sobre la selección de candidatura de Chiapas? Bueno, yo creo que él está aspirando a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación, ha hecho su recorrido por todo el país y ya el 6 de septiembre conoceremos lo que el pueblo de México ha decidido en estas encuestas que todos esperamos. Muy bien, pues así le agradezco que nos haya regalado estos valiosos minutos. Al contrario, Pedro, te agradezco a ti por el espacio, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a otros temas. A menos de una semana de que inicie el ciclo escolar, una jueza federal ordenó frenar a nivel nacional la distribución de libros de texto gratuitos. Esto tras otorgar un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, pidió que las autoridades educativas de los 3 órdenes de gobierno establezcan una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, del periodo pasado. Pese a la resolución, la SEP aún puede impugnar la misma ante un tribunal colegiado. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Le informábamos hace apenas algunos minutos que Zoe Robledo decidió bajarse de la contienda por Chiapas. Otro de los aspirantes a encabezar estos esfuerzos es Eduardo Ramírez, a quien le agradezco que esté con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por su valioso tiempo, Eduardo. Pedro, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Saludo a todo tu auditorio con mucho cariño. ¿Cómo recibe esta noticia de Zoe Robledo? Pues mira, primeramente me sumo al reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que es un servidor público con capacidad, con responsabilidad social y que se queda para concluir su trabajo de implementar el IMSS Bienestar, de llevar a cabo una conducción en el que se entreguen mejores resultados en salud para el pueblo de México. Con lo que respecta a Chiapas, yo he tenido con él una buena interlocución, no lo he podido saludar personalmente, hicimos algunas llamadas solamente para ponernos al corriente, y yo tengo de él una buena opinión. Siempre dijimos él y yo que ante todo está el proyecto de transformación nacional que encabeza el presidente ahora y que en su momento el 6 de septiembre encabezará la que resulte ganadora o el que resulte ganador. Entonces creo que tenemos muchas coincidencias en el movimiento, y ahora que él declina su participación, pues yo lo asumo con mucha humildad, con mucha responsabilidad además, porque aquí no se trata de llevar actitudes triunfalistas, actitudes en el que los que estuvieron conmigo, los que estuvieron en contra. No, yo creo que hay que sumar las voluntades de Chiapas, y Chiapas tendrá que ganar con el mejor proyecto que sin duda, yo lo he dicho, he levantado la mano desde tiempo atrás, estoy firme, estoy preparado, estoy listo para apuntarme a la convocatoria de Morena cuando se abre el proceso de selección interna. ¿Sí? Y no tengo la menor duda, Pedro, que vamos a ganar la contienda llegado a su momento. Pero por ahora lo recibo con mucha consideración política, con mucha solidaridad con él y con mucha humildad para seguir construyendo de la mano con todos, Pedro. Le deja el camino libre a usted, ¿no? Pues es lo que ya se comenta. La verdad es que poseemos una amplia base social y en consecuencia yo seguiré trabajando para sumar a todos y a todas en este trabajo. Hace unas semanas usted publicó una fotografía en donde estaba cenando con él y con Luisa María Alcalde. ¿Ahí se definió esto? Mira, ahí definimos un tema en concreto, que ni uno de los dos iba a tomar actitud en rebeldía si no nos favorecía la encuesta. El que no le favoreciera la encuesta se sumaba al otro. Y creo que ese compromiso sigue vigente. Eso lo platicamos él y yo. La secretaria solamente nos convocó a una reunión de amigos, de afecto y de que nos mantengamos muy unidos para lo que viene. Con ella fue un encuentro amistoso, pero entre él y yo
ha existido una buena comunicación para que a Chiapas le vaya bien y podamos tener cabida todos los actores, tanto que coinciden con el proyecto del maestro Zoe, como también los que coinciden con el proyecto de Eduardo Ramírez. Entonces, creo que hay madurez, y el encuentro con la secretaria de Gobernación fue en términos de amistad y de unidad en torno al movimiento que encabeza el presidente Obrador. ¿Tiene injerencia sobre esta decisión? ¿Lo considera usted que Manuel Velasco haya tenido que ver? Se habla que podría ser una retribución a haber metido las mismas encuestadoras que Claudia Sheinbaum. No, yo creo que el senador Manuel Velasco tiene trazada su ruta en el Verde. Son un partido aliado, del que yo te quiero decir, Pedro, tengo muchos amigos y muchos aliados estratégicos al interior de Chiapas, en el Verde estatal como en el Verde nacional. Con él hay una relación franca, de respeto y sin duda de común acuerdo también, llegado a su momento, y también con el Partido del Trabajo y también con todos los partidos que son parte del movimiento en los términos de las localidades, como en este caso en Chiapas, que hay partidos locales. Entonces yo creo que no es un tema de cuotas ni de cuates, es un tema de solidaridad y respetar los resultados que emanen de esta encuesta. Evidentemente, Pedro, no tengo la menor duda, ganaremos de manera contundente, sin regateo y con una legitimidad social que nadie podrá cuestionar a la luz pública del pueblo de Chiapas. Si por cuestión de paridad se decide que sea una mujer, ¿usted estará apoyando a quien resulte? Hay varias, está Cecil de León, Patricia Armendáriz, entre otras. Mira, yo tengo un respeto profundo por todas las mujeres, profundo, pero sin duda el día de hoy representamos el mejor proyecto, las mejores credenciales, la experiencia, la capacidad, el talento. Chiapas atraviesa por una serie de filtros la nominación de la candidatura y evidentemente yo estoy preparado, estoy listo y no tengo la menor duda que seré el candidato y que seré el próximo gobernador de Chiapas, sumado con quienes salgan electos en nuestro movimiento. Muy bien, pues Eduardo, le agradezco por estos valiosos minutos. Gracias, querido Pedro, buenas noches a todos. Gracias. Lunes de nuestra mesa de debate Punto Medio. Tengo el gusto de saludar a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, Antonio Atolini, consejero estatal de Morena en Coahuila, y Patricio Morelos, analista político. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola. Gracias, Pedro. Buenas ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ya próximamente te tenemos que llamar diputado. Bueno, diputado electo sí soy, en efecto. Plurinominal, ¿no? Claro, por supuesto, con los 338,000 votos que el pueblo de Coahuila le dio a Morena en la última elección. Un orgullo del que voy a estar siempre muy agradecido. Para eso sirven los plurinominales que atacabas, fíjate. Pero bueno. Bueno, vamos de lleno a la materia. Es la última semana del proceso de Morena, del Frente también, ya en las últimas fechas. ¿Qué es lo que están viendo ustedes para esta semana, luego de todas las disputas que se dieron en la semana anterior? Juan, comenzamos contigo en esta ocasión. Adelante. Pues hemos visto dos procesos, Pedro, que frente a la ciudadanía se vendieron como procesos democráticos, transparentes, legales, que iban a brindar certidumbre a la ciudadanía. Y sin embargo, en la última semana previo a esto, pues hemos visto cómo ambos procesos, esa farsa que son ambos, pues se ha ido cayendo. Por un lado, Marcelo Ebrard denunciando el uso claramente de recursos públicos y la movilización de ciertas secretarías en favor de un aspirante, de Claudia Sheinbaum en este caso, y vimos a muchos morenistas incluso pues orillarlo a que se vaya del partido, pues hablando de una actitud absolutamente antidemocrática. Y por otro lado, en el frente, pues vemos que ya le surge pues que se defina Xochitl Gálvez, porque el PAN no confía en el PRI no confía en el PAN, y un proceso del que se sentían muy orgullosos porque habían cientos de miles de aspirantes a la presidencia de la República. Hace unos minutos se confirmaba que Santiago Krill se baja del proceso declinando a favor de Xochitl Gálvez. Pues esto lo único que exhibe es la absoluta desconfianza que existe entre el PRI y el PAN, que lo único que los une pues es la búsqueda de regresar los privilegios que han perdido. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿Marcelo Ebrard AMC? Pues
Nosotros seguimos en nuestro camino, nosotros no vamos a esperar a que otras personas tomen sus decisiones, nosotros seguimos construyendo un proyecto de país, seguimos escuchando a la gente y vamos a seguir en ese camino de aquí al 2024. A ti, como secretario general de Movimiento Ciudadano, ¿estás abierto a esa idea? Nosotros a lo que estamos abiertos a sumar pero a la no, mayor... Pero no nosotros, tú, Juan Zavala. No, yo estoy abierto a que la mayor cantidad de gente que está dispuesta a construir un proyecto socialdemócrata se sume. Pero Movimiento Ciudadano tiene sus cuadros propios, tiene sus voces propias que son muy fuertes, que son progresistas, que son socialdemócratas. Y con esas personas que hoy están en el movimiento son con los que vamos a seguir construyendo. ¿Jackie? Yo le doy la razón a Juan en el aspecto de que sí vimos que el proceso de Morena está haciendo de verdad un show y un espectáculo público donde ya nada más falta que se den con las sillas. Y la denuncia muy grave que no solo hizo Marcelo, sino también Ricardo Monreal y Adán Augusto, de cómo la Secretaría del Bienestar está usando recursos públicos. Sí, vuelvo a repetir, el dinero del pueblo, tu dinero, en apoyar a cierta candidata para que salga elegida. Lo que sí no estoy de acuerdo contigo es que no sabía, yo no vi a nadie declarando que no confiábamos en el PAN y que el PAN no confiaba en el PRI. Nosotros estamos en un proceso democrático que incluye a la sociedad y se va a definir el 3 de septiembre, donde cada ciudadano que se inscribió en el Frente Amplio por México tomará la decisión. Antonio, te veo muy serio, te veo viendo el reloj. ¿Qué pasa, Antonio? Es que estoy viendo y contando las horas porque estamos a menos de una semana de que el rumbo de este país cambie, porque vamos a tener una coordinadora, dado que todas las encuestas así lo indican, al interior de Morena. Esa coordinadora va a tener el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo. Las encuestas más importantes del país que han publicado sus resultados, y lo han hecho así no solamente estos 2 meses, sino el año que llevamos en esta discusión, salvo que ahora en estos últimos 2 meses, con reglas claras y distintas, pues parece ser que en menos de 6 días vamos a terminar un proceso y derivar en un resultado que será exitoso e histórico para todos. Ahora, no sin antes también reconocer, y es normal, y normalicemos también el conflicto al interior de un partido que de interna no tiene nada, porque ha estado a la luz de todos los hombres y mujeres de este país, pues hay legítimas discordancias entre quienes están aspirando. Y yo aquí les digo a todos y a todas, yo soy consejero estatal de Morena, soy militante, soy un convencido obradorista y no nos sobra nadie, así que no debe haber, y llamo a todos nuestros compañeros y compañeras de movimiento, no debe haber nunca una actitud en la que sintamos que estamos sobrados para poder lograr el gran triunfo electoral que nos espera el año que entra y terminar este proceso interno haciendo menos a ningún compañero de donde venga, haciendo lo que haga. Estamos en un proceso en el que hoy nos llamamos adversarios, en 8 días termina este proceso, 6 días en realidad, y el 6 de septiembre los que hoy éramos adversarios, todos volvemos a ser compañeros. Patricio, tú sigues de cerca todos los números. ¿Qué has visto en el desenvolvimiento en ambos lados? Pero primero comencemos por Morena y aliados. Mira, en el caso de Morena, llegamos a la recta final de esta carrera de las corcholatas. Te diría que en los últimos 10 días se ha empezado a hablar muy poco de sus visitas a los estados y mucho del método de selección, que es la encuesta. Hoy se habla de si va a ser un estudio, qué encuestadoras lo van a hacer, cuál va a ser el muestreo y sobre todo el análisis de los resultados. Y aquí hay 2 opciones, ¿no? Una opción donde todas las encuestas digan lo mismo y, digamos, genere certeza al proceso. Pero yo planteaba hoy en algunas mesas, ¿y qué pasaría si 2 encuestas dicen gana una persona, otra encuesta dice gana otra persona? Si hay una regla el de segundo o el tercer lugar cambia. Puede haber reglas de desempate al interior del método. El problema es cómo hacia el exterior se le va a explicar eso a la gente, sobre todo en vísperas de llegar en unidad, ¿no? En Morena, como el partido que gobierna, como la marca más poderosa, pues el riesgo de que algún perfil pudiera salir y que lleguen encaminados al proceso del próximo año. Este punto que menciona Patricio es muy importante, el tema de la unidad, que los morenistas lo han mencionado hasta el cansancio, dado el ejemplo de Coahuila y del Estado de México, con unidad pueden ganar, sin unidad está complicado. Entonces, ¿cómo se va a poder garantizar la unidad si antes de los resultados ya se están dando con todo, hasta con recursos legales, quejas y demás? Ahora, cuando se den los mismos y que no haya una unificación de resultados, Antonio, ¿cómo se va a garantizar la unidad realmente? Ojo, pero a ver, hay que también resaltar que ante el conflicto también hubo una resolución. Es decir, cuando se planteó la cita a las 6 personas que están compitiendo, las 4 personas obradoristas y del PT y del Verde, para dar cuenta de la insaculación de las encuestas, de las encuestadoras, hubo un legítimo descontento por parte de la senadora Malú Micher. Legitísimo, lo más legítimo que puede ser, porque incluso dijo, estamos contentos de participar y vamos a ir a la instancia correspondiente
correspondiente del partido para presentar esta problemática. Y no solo fue legítimo porque también Ricardo Monreal dijo, en honor y en aras de resolver este problema, vamos a ofrecer las posiciones que nos corresponden en las encuestas para que entonces el compañero Marcelo pueda sentirse representado. Es decir, sí hubo conflicto, claro, es una contienda interna, pero se resolvió. Pero también ahí, por ejemplo, Noroña en este espacio dijo, pues es que le están concediendo todo y desde un principio le conceden todo y entonces si él no está contento, pues tienen que hacer lo que esté contento a Marcelo Ebrard específicamente. No, yo creo que yo respeto mucho a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien acompaña este proceso desde el partido aliado del PT, pero yo no te estoy dando cuenta, digamos, de una opinión particular, te estoy dando cuenta del segundo paso de cuando hubo un conflicto legítimo, al que yo he llamado, también una resolución al interior de las instancias correspondientes del partido. Entonces, ¿cómo se le da certeza aprovechando estas mesas? Muchas gracias, Patricio, por plantear un elemento importantísimo. Ante la posibilidad de un empate, la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido tiene una quinta encuesta, es decir, las que están participando forman parte de un ejercicio espejo. La quinta en desempate es siempre, como lo ha sido en los últimos 20 y tantos procesos de gobernadores y de gobernadoras, es decir, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, y quien no lo conoce, excelente oportunidad para dar cuenta de ello, pero hay métodos de desempate, y esto además no es una cosa que nos inventamos ahorita, está establecido desde el inicio del proceso, y dada la curva de aprendizaje que hemos tenido en los últimos 20 y tantos procesos, todos y todas las personas que están compitiendo tienen claro cómo va a resolverse este conflicto. Todo parece indicar que es Claudia Sheinbaum la que va a ganar, pero de no hacerlo, segundo, tercero, cuarto y siguientes lugares tienen claro por qué van a estar ahí y a través de qué método. Muy bien, Jackie. Aquí el ojo, déjense, a lo mejor se estén peleando internamente que por unas encuestas. Lo que tenemos que tener en cuenta todas y todos los mexicanos es el dinero que se está tirando, es que está saliendo de la Secretaría del Bienestar. Hay denuncias que ya se hicieron por parte de 117 diputados de Morena, PT y El Verde. El diputado López Casarín ya denunció que sus mismos diputados del Verde han sido amenazados por gobernadores de Morena para apoyar a Claudia o tendrán consecuencias. Aquí el foco y lo importante es que se está desviando el recurso de la Secretaría del Bienestar. Los programas sociales están yendo a pagar la campaña de Sheinbaum. Despensas, uso de espacios públicos que son del gobierno para impulsarla. Eso es lo importante y tenemos que checarlo y estar pendientes. Porque no es el tema y el pleito de Morena de las encuestas. Lo que están denunciando Marcelo, Adán Augusto y Ricardo Monreal es el recurso del gobierno a favor de Claudia. Entonces hay que estar muy atentos del artículo 19 de párrafo 2, donde hay prisión preventiva para quien desvíe recursos públicos del Estado a una candidata. Aguas, ¿eh? Poca autoridad moral puede tener una priista de acusar desvío de fondos desde el gobierno para favorecer a un candidato. Poquísima autoridad moral puede tener. De hecho, no, investígame y lo hablamos en la mesa. Ya te dije, mentiras aquí no, ¿eh? Yo coincido. Injurias no, porque llevan consecuencias. Yo coincido en que en el país tendríamos que normalizar que haya diferencias dentro de un proyecto, es lo más normal, las hay en las casas, las hay en las organizaciones. Sin embargo, en el caso de Morena no solo se trata de diferencias metodológicas o de la selección de ciertas encuestas, se trata de las señalizaciones que ha hecho un candidato, el que hoy está, según las encuestas, en segundo lugar, acusando desvíos de recursos, el uso de secretarías, en favor de una candidata. Y bueno, si este fuera el PRI de Peña Nieto, pues a nadie nos sorprendería que hubiera ese tipo de operación, pero un presidente, un partido, un movimiento que ha prometido desterrar esos hábitos de la política mexicana, pues claro que sorprende. Y por otra parte, en el lado del frente, pues claro que han empezado las acusaciones. En un foro hace una semana, Beatriz Paredes dijo que ella nunca ha tenido denuncias en su vida pública, refiriéndose obviamente a Xochitl Gálvez. No sabía que representaba lo que pensaba Beatriz. Xochitl Gálvez. Porque no quiso decir eso, hoy hablaba de otras personas. Oigan, de hecho, si me pudieran permitir un momento nada más, acaba de poner Santiago Krill un mensaje a través de redes sociales. Vamos a escucharlo brevemente, por favor. Buenas tardes. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy anuncio que le doy a Xochitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga
que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xóchitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. La primera de ellas fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como secretario de Gobernación, la reforma constitucional. Que Santiago Krill, este video dura 13 minutos, aquí un breve resumen, se confirma que Santiago Krill le da su apoyo a Xóchitl Gálvez. Juan, estábamos contigo, concluimos tu idea y por favor tu reacción a esto. Lo que decía hace unos minutos, Pedro, o sea, llevaban meses diciendo que este es el proceso más democrático que ha habido en la historia de México, que nunca se había visto algo así, que la participación estaba desbordada y ahora pues parece ser que muchos esté en su interés tener un candidato por declinaciones y bueno, pues creo que esto tiene que ver con la desconfianza que hay en el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros llevamos meses diciendo que en gran medida no estamos en la alianza por el PRI y nos decimos eso y nos acusan de esquiroles. Y sin embargo hoy vemos a todas estas personas del Círculo Rojo que nos han tachado de esquiroles una y otra vez decir a la gente que por favor se registre porque el PRI puede robarse la elección. A mí me parece una acusación muy grave porque además las reglas han estado claras desde el minuto cero en ese frente, según ellos mismos. Patricio, esta declinación que hace Santiago Krill, ¿cómo se puede traducir? ¿En automático sus seguidores se pasan a Xóchitl o cómo se mueve esto? Mira, en el Frente Amplio, en el último mes y medio, 2 meses, hemos vivido 3 escenarios. El primero, donde se pusieron reglas que ayudaban a Santiago Krill como el favorito. Luego un segundo momento, donde hablábamos del momentum de Xóchitl Gálvez. Y ahora hay un tercer momento, un tercer escenario, donde es el resurgimiento de Beatriz Paredes, que puede competirle a Xóchitl Gálvez esta candidatura, ¿no? Una candidatura que parecía bastante segura. Va a haber una elección primaria, va a ser un ejercicio interesante, porque va a haber 2 choques de trenes. Por un lado, un tren priista que intentará ganar la candidatura y por el otro lado, un tren panista que intentará ganar la candidatura también. ¿Qué pasa muchas veces con las declinaciones? Pensamos que son piezas de dominó, donde yo te quito una y se viene para mí. No funciona necesariamente así. Habrá que ver en los próximos días qué opinan los simpatizantes de Santiago Krill, qué opinan incluso los panistas, qué opinan los priistas y qué opinan los apartidistas que hoy están buscando en el frente una nueva alternativa. Y llegaremos, y creo que va a ser inédito y va a ser interesante, a una elección primaria donde vamos a ver si las estructuras hacen la diferencia o si la sociedad civil, como se ha planteado, pues podrá definir el rumbo de este Frente Amplio por México. Hoy incluso ya que hasta los moneros hacen sus cartones con la maquinaria del PRI contra la bicicleta de Xóchitl Gálvez. ¿Va a ser eso? ¿Va a ser un enfrentamiento a toda la estructura priista que supera por 3 a la estructura panista en cuanto a militancia al menos? Mira, por eso me llama la atención que digan eso, porque hablan de que el PRI está muerto y no. La más grande estructura a nivel nacional la tiene el Partido Revolucionario Institucional y de eso están hablando. Y no. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos en las reglas del frente. ¿Y cuál es la regla del frente? Que lo único que importa aquí es México, como lo dijo en el video Santiago Krill. Y lo que buscamos es tener una candidata, porque ahora va a ser candidata, que sea y una a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. Eso es lo más importante para el Frente Amplio por México. Así que el PRI va a seguir las reglas del juego como desde el principio, con una Beatriz Paredes que solo ha demostrado la capacidad y la altura política que tiene. Antonio, y contigo concluimos esta mesa. Tu reacción respecto a Santiago Krill, su declinación por Xóchitl Gálvez. Bueno, antes no me pongo a bostezar. No, a ver, Santiago Krill ha tenido una trayectoria en la que esta es el ciclo histórico permanente en donde termina toda contienda presidencial. Digo con todo respeto, es el ya merito. No ha podido lograr nunca consolidar una candidatura presidencial. Es un hombre que ha tratado de hacer política sin tener tierra, no ha tenido una trayectoria. Se lo recordó
muy fuertemente Lili Téllez en esa infame entrevista que tuvieron juntos con Broso. Pues que les vaya muy bien. Digo, a ver, están sumando la chatarra de uno con el residuo de otro. Esa es Morena, ¿no? Si creen que van a poder lograr convencer con las mismas personas, es decir, apelando a la historia del 2001, apelando al 2005, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, si creen de verdad que el pueblo de México está ávido de que regresen, se van a quedar sentados esperando, porque en 2024 el proceso político va a tener una renovación como la tuvo en 2018 y de ninguna manera, pero de verdad es que hay que tener 2 centímetros de cierto tacto político. El pueblo de México no quiere regresión. El pueblo de México no quiere regresar al desvío de fondos que hacía los gobiernos como del Estado ahorita. de México, de Rubiel Ávila, denunciado y Secretaría presentado del ante las Bienestar. instancias. Jacqueline, déjame terminar, por favor. No, es que ya Rubiel como Ávila 80 fue minutos. denunciado y presentado ante las instancias por los desvíos de fondos que la Auditoría Superior de la Federación presentó previo a la elección en 2005, en 2011, 7,000 millones de pesos. Alfredo del Mazo también terminando su proceso lo Dios hizo. mío. Jacqueline, de verdad, no hay necesidad. ¿No? Es dificilísimo Porque poder tener una mesa de conversación De cuando hecho, estás ¿saben qué dato les quería dar rápido? Ahorita en la Pero es que encuesta estoy terminando, en México Elige, Jacqueline. 7 de cada 10 mexicanos dice que la corrupción de este gobierno está peor. Jacqueline. 7 de cada 10. Bueno, vayamos concluyendo, por favor. No vamos a regresar nunca a los tristes e inmundos días en donde el partido de Jacqueline gobernaba y robaba a mansalva y terminaba Si por no pedirle fuimos disculpas. Morena, tú. Pues no son, por supuesto que no son. Nosotros ganamos. Segalmex, la Secretaría del Bienestar. Bueno, Entonces, no nos sorprende y le deseo mucho éxito al pueblo obradorista de México, que va a tener la última semana para definir a su coordinador, que todo parece indicar será coordinadora Claudia Sheinbaum. Muy bien, gracias a todos por haber estado aquí hoy. Gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ayer fue realizada la segunda vuelta electoral en Guatemala, donde el candidato Bernardo Arévalo fue elegido como el nuevo presidente en un ejercicio calificado como histórico y que cambiará el rumbo del país marcado por la violencia y corrupción. María Fernanda Castañeda nos cuenta. Este domingo, 9.3 millones de guatemaltecos acudieron a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el izquierdista Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla se coronó como el virtual ganador, obteniendo más del 58% de los sufragios, junto a Karine Herrera como vicepresidenta. En la jornada, que se calificó como histórica, participaron 8,000 observadores electorales, incluidas instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. La sorpresa de que Arévalo llegara a los primeros lugares de preferencias quedó plasmada desde la primera vuelta electoral el pasado 25 de junio, al posicionarse con el 11.7% de los votos por debajo de la candidata Sandra Torres, ex primera dama de ese país. Sin embargo, esos comicios fueron reprogramados, pues ninguno alcanzó una mayoría absoluta. Entre festejos de simpatizantes y su partido, Arévalo ratificó su promesa de campaña para gobernar bajo un modelo de anticorrupción, ya que en los últimos 7 años, el país ha enfrentado casos de corrupción que han salpicado a la clase política. Hoy aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Y lo que el pueblo grita es: basta ya de tanta corrupción. El nuevo presidente asumirá el poder el 4 de enero de 2024 por un periodo de 4 años, mientras que la violencia y seguridad alimentaria azotan el país, enfrentando una fuerte crisis de migración, siendo el principal expulsor de extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos. El camino de Bernardo Arévalo rumbo a la presidencia quedó marcado por una estira y afloja. Semanas después de la primera vuelta electoral, su partido Movimiento Semilla fue suspendido brevemente a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por un presunto caso de financiamiento ilícito y uso de firmas falsas. Esta medida fue condenada por Arévalo, quien acusó al gobierno saliente de Alejandro Gimatei de intervenir en la decisión de los guatemaltecos. Sin embargo, días más tarde, la suspensión fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad. Pero otra intervención de las Cortes causó incertidumbre entre los dos candidatos restantes previo a estos nuevos comicios, tras ordenarse una nueva revisión de actas electorales. Bajo este contexto, Arévalo confió en que el resultado de esta contienda sea aceptado, pese a un intento de lo que llamó un descarrilamiento electoral. Quisiéramos pensar que la contundencia de esta victoria va a ser evidente. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente. Y esta es una demostración del cambio de ánimo que estamos siendo testigos en Guatemala.
Otros gobiernos de la escena internacional extendieron sus felicitaciones al nuevo presidente y vicepresidenta de Guatemala, entre ellos Cuba, Venezuela, Honduras, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Tengo el gusto de saludar a Stephanie Enaro, consultora geopolítica. Gracias, Stephanie, por tu valioso tiempo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Qué viene a raíz de estos resultados para Guatemala? Guatemala, Pedro, está dando un salto al vacío, no solo porque ha llegado el primer gobierno de izquierda en mucho tiempo, desde el 2012 han gobernado gobiernos de derecha, sino porque también el candidato Arévalo pudo competir porque se le dio un amparo provisional, pero aún no sabemos si lo van a dejar tomar posesión en enero, y eso hace que el mundo esté en suspenso y que se pregunte qué frutos van a salir de la semilla en Guatemala. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ves ante esto? Va a ser difícil lo que le espera a Arévalo, porque llegando al poder va a tener que negociar muchísimo con un Congreso que va a tener en contra. Los dos partidos hegemónicos, uno es el de Alejandro Yamatei y el otro el de Sandra Torres, son UNE y Vamos, pues dominan el Congreso y obviamente no comparten los mismos fines ideológicos que Arévalo, y va a tener muchas cosas en contra, sobre todo porque votaron con mucha esperanza por él los guatemaltecos. Hay que notar que tuvieron un 45% de participación, eso es histórico. Con Yamatei votaron 42%, y la mayor cantidad de votos que un candidato ha recibido en la historia la tuvo este domingo Arévalo, y además mucha gente espera que acabe con la corrupción y la pobreza, y eso va a ser realmente difícil en un país que ha demostrado que las instituciones flanquean y que la corrupción pues sigue estando hasta los cimientos. Que las encuestas no lo veían venir, ¿no? No lo veían venir para nada. De hecho, pues aparecía al principio con un 2, un 3% de preferencias electorales, y al final fue una sorpresa que lograra pasar a la segunda ronda, sobre todo porque no era el favorito de inicio. Hay que recordar que estas elecciones fueron bastante limitadas, Pedro. Había 3 candidatos antes que eran los favoritos, que no se les permitió participar en la contienda, y bueno, el menos esperado era Arévalo, que por cierto es hijo del primer presidente electo democráticamente en Guatemala, de Juan José Arévalo, que gobernó desde 1945 a 1951. Que de hecho, por el exilio de sus padres, Arévalo vivió hasta incluso en nuestro país. Así es, vivió en México, vivió también en Caracas, y tiene una vena internacional muy desarrollada porque él también fue diplomático. Él trabajó en los servicios consulares en Israel, también en las embajadas en España, y ha recorrido el mundo ampliamente con su experiencia, y esto ha hecho que él se describa como un socialdemócrata que quiere una mayor justicia social para Guatemala, que cambia a la izquierda en un continente, Pedro, que ya está prácticamente dominado por la izquierda y que ya quedan muy pocos países que aún son gobiernos de derecha. Te hago una pregunta que te va a resultar muy familiar, Stephanie. Es el título de tu opinión del día de hoy, de una columna que escribiste. ¿Qué frutos dará la semilla en Guatemala? Esa es justamente la pregunta de los 64 millones de dólares, porque es un salto al vacío por la ideología y también porque nadie lo veía venir. Lo que sí se sabe es que él tiene muchos planes de hacer una mayor redistribución de los ingresos, y que aparte quiere abrir a Guatemala a una mayor cooperación internacional, pero no sabemos, Pedro, qué va a pasar, porque tampoco sabemos si se le va a permitir tomar posesión. Hay analistas políticos en Guatemala que están diciendo que las instituciones podrían anular este triunfo, porque hay que recordar que no querían dejarlo participar porque descubrieron que había cerca de 5,000 firmas que podrían no ser verdaderas en la creación del partido Semilla, que fue en el 2015, pero si ese fuese el caso, Pedro, pues tendrían que quitar
a más de un partido. Muy bien, pues Stephanie, gracias como siempre por tu valioso tiempo y tu análisis. A ti, Pedro, que tengan una excelente noche. Gracias. Y referente a la declinación que hizo hace algunos minutos, ya oficial, Santiago Krill, a favor de Xóchitl Gálvez, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ya reaccionó al respecto. Santiago Krill ha tomado una decisión muy importante que demuestra su estatura política y su profundo amor por México. Querido amigo Santiago Krill, Acción Nacional agradece y valora tu generosidad. Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tu actuación, sin duda, es digna de un buen ejemplo, para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xóchitl Gálvez. Vamos a la pausa, ya volvemos. Buenas noches, Minelia Taide. Hay polémica tras el título de España en el Mundial Femenil. Sí, exactamente, Pedro, cuando deberíamos estar hablando de todo lo bueno que se hizo en este Mundial Femenil, de los récords que se rompieron, obviamente en audiencia, en asistencia a los estadios, estamos hablando tristemente también de lo que pasó en el festejo, o por así decirlo, primero cuando le dan las medallas a la selección de España, que queda campeona del mundo al imponerse 1-0 a Inglaterra. Justamente Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, pues le da un beso en la boca a Jenny Hermoso, jugadora del Pachuca, por cierto, de la Liga MX. Y bueno, esto ha dado la vuelta al mundo. La estamos viendo, esta imagen, Pedro, que obviamente ha sido sumamente criticada, pero también aquí se toca los genitales cuando estaba incluso la reina Leticia, ¿no? La reina de España y su hija. Entonces ha sido destrozado Luis Rubiales. Este hombre no debería estar ahí, ¿no? Lamentablemente, Pedro, ahí sigue, y la Federación Española de Fútbol obviamente, pues bueno, lo respalda en ese sentido. Es el presidente, él ya salió a dar un mensaje, ¿no? En el que dice, me tengo que disculpar, prácticamente obligado, ¿no? Por las circunstancias, por las críticas. O sea, ni la disculpa se sintió sincera. No, claro que no, porque decía, tengo que aceptarlo, ¿no? Me equivoqué. Pero minutos antes, ¿sabes qué? Había dado una entrevista también a la cadena COPE de radio, y ahí había mencionado que las críticas no le interesaban, que las críticas eran infundadas. Que hacia adentro ni siquiera había hecho mella, ¿no? Exactamente. Entonces, tristemente, pues bueno, sigue el señor Rubiales. Muy bien. Y seguramente seguirá siendo destrozado. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.